Hablar con nada más ni nada menos que Alberto Spectorowski, que ya está en línea, con quien nos encanta hablar, disfrutamos mucho de hablar con Alberto, ya lo están viendo a él en la pantalla, quienes nos están siguiendo por YouTube, y queremos hablar con él de un evento que se dio hace 20 años, casi que exactamente 20 años, que es la desconexión de Israel de Gaza. Alberto, te saludan Johnny, Eddie y Julie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes por ahí? Encantado nuevamente de estar con ustedes, siempre. Te juro que el gusto es nuestro, porque la verdad cada vez que hablamos contigo salimos con las cosas más claras, entendiendo un poquito más. A ver, quisiera que empecemos hablando un poquito en general. ¿Qué fue la desconexión de Israel de Gaza que sucedió hace 20 años? Mirá, fue una decisión casi, casi personal de Arik Sharon, así nomás. Muchos dicen, todos saben como la política de Israel, todo uno acusa al otro, entonces hoy día dicen de que Netanyahu prosigue la guerra por asuntos personales de él, es decir, que tienen que ver con su juicio, en fin, todo eso. En el momento que se dio la desconexión de Gaza, muchos también decían de que esa desconexión de Gaza estaba muy unida al problema personal que tenía Arik Sharon con la isla griega. Es decir, o sea, problemas de corrupción, vamos a ponerlo de otra forma. Y que una forma de salir de esos problemas de corrupción era hacer un paso que los que lo puedan acusar de corrupción no lo acusen porque estaba haciendo algo que lo favorecía, o por lo menos era lo que la izquierda en esos momentos quería, la desconexión de Gaza. Pero saliendo del caso en sí, digamos, de las especulaciones y de las acusaciones que son clásicas de la política de Israel, por lo menos así como lo afirmaba Sharon o como se quería ver el asunto, era de que al salir de Gaza, y no solamente se salía de Gaza, sino que salía de algunos puntos, de algunas colonizaciones en Samaria. O sea que Sharon, que siempre había sido el alma mater de la colonización, no en el sentido, si lo quieren llamar así, ideológico religioso sobre el valor de Judea y Samaria desde el punto de vista espiritual, sino que Arik Sharon, que era un hijo, digamos, de alguna forma u otra del Partido Laborista, que después formó el Likud, en fin, todo eso es historia conocida, pero que básicamente la idea de él siempre fue de que hay que colonizar porque colonizar era un factor de seguridad, o sea, darle más seguridad a Israel. En el caso de Gaza, de un día para otro decidió de que no, que Gaza ya no es un problema de seguridad para Israel, ciertos puntos en la Samaria no son problemas de seguridad para Israel, y lo que había que hacer al desconectarse de Gaza era afianzar los puntos que sí podemos seguir colonizando. Es como decir, ciertos puntos no podemos, otros puntos pragmáticamente sí podemos, y entonces hay que concentrarse en eso y no concentrarse en lo superfluo. Obviamente que toda el centro izquierda de Israel aprobó eso, no en el sentido de que, bueno, vamos a seguir colonizando en donde podemos, porque eso el centro izquierda no quería tampoco, pero algo es algo. Desconectarse de Gaza, sacar colonizaciones, que es como, digamos, es poner el dedo en la llaga, eso realmente es casi guerra civil. Fue muy difícil esa desconexión porque se sabía que había que hacer algo que no entraba en la cabeza de israelíes de centro derecha, y no se podía concebir como Arik Sharon, que fue, como ya les dije anteriormente, un alma mater de la colonización, había llegado a la conclusión que había que destruir, sacar a los asentamientos israelíes en el Gush Katif. O sea que fue realmente dramático el cambio, que realmente era no natural, era algo fuera de lo común. Como ya les digo, Sharon en ese momento pasó a ser odiado por la gente que él siempre apoyó y con la que contribuyó toda la vida, y pasó a ser de alguna forma u otra, no sé si adorado, pero empezó a ser respetado por gran parte de la izquierda, que aún sabiendo
que esto lo hacía por digamos, un cambio de visión táctica o estratégica, si lo quieren llamar así, de Sharon, pero que no importa si era estrategia o no estrategia, era un paso importante para un futuro. Y como diciendo, bueno, por suerte, nos sacamos la colonización de encima, creamos un precedente, se puede quitar colonización y Gaza pasa a ser parte de un posible futuro Estado palestino, que es cierto que aún lo vemos muy, muy lejos, pero esto es un paso supuestamente a favor. Eso es lo que pensaba la gente de centro izquierda en Israel. Alberto, ¿te puedo Sí, interrumpir así te hago una sí, preguntita? sí, claro que sí. Hoy estamos 20 años después con como una pregunta muy similar, ¿no? ¿Seguimos desconectados o nos volvemos a conectar con Gaza? Yo quiero que nos cuentes, ya que sabés tanto el tema, si hay algunas lecciones que podemos sacar, ¿no? Concretas de la desconexión que se puedan aplicar hoy al debate que tenemos con Judea y Samaria o con una posible solución de 2 estados. Mirá, es muy importante la pregunta. Más difícil es contestarla porque yo creo que nadie la puede contestar. ¿Por qué? A ver, como ya te dije, todos los que pertenecíamos al centro izquierda de Israel veíamos la desconexión de Gaza como algo muy importante. Suponíamos que este es un paso hacia qué, hacia, bueno, si Gaza está liberada, digamos, o de alguna forma liberada, sabíamos que de alguna forma u otra iba a estar bordeada por Israel, en fin, no iba a ser un país independiente, tampoco se pensaba que iba a ser un país independiente, pero el hecho mismo, digamos, de que la colonización se va de Gaza, para nosotros era como un paso positivo, absolutamente. Bueno, fracasamos en eso también. O sea, el centro izquierda fracasó en varias cosas, pero fundamentalmente fracasó en la idea, digamos, de que se podía negociar con los palestinos en base a 2 estados para 2 pueblos. Fracasó Camp David, fracasó posteriormente fuera de Camp David fracasó Taba, después las proposiciones de Olmert también fracasaron, en fin, nada, no funcionó. Y esto de la desconexión de Gaza, bueno, suponíamos, gente de centro izquierda podía suponer de que, muy bien, aunque no era eso lo que iba a conformar a los palestinos, por lo menos tenían ahí un enclave en el cual podían, a ver, vamos a ver qué podían hacer, qué esperábamos nosotros. Gente positiva, gente, digamos, con optimismo. Y bueno, si los palestinos ahí en Gaza creaban digamos, una ciudad o digamos, un marco de desarrollo pacífico, demostrando al mundo que se podía crear algo que aún no era un Estado palestino, pero podía llegar a ser un Estado palestino, nosotros utópicos pensamos que si hacían eso, y era la lógica de lo que iban a hacer, porque no iban a hacer ahí digamos una Gaza militar para atacar a Israel, porque suponíamos todos nosotros suponíamos, al igual que Netanyahu, que eso es imposible. Miren qué imposible, en qué nos equivocamos. Y nosotros en ese momento confiábamos de que Gaza podía llegar al marco de, aunque no sea un Estado-nación, aunque no sea la autodeterminación palestina, podía ser el comienzo de un desarrollo que influiría a todo el mundo, inclusive a los israelíes, a pensar y a decir, ven que se puede, ven que los palestinos tienen con qué, pueden hacerlo. Bueno, error total. Es decir, nos equivocamos de principio a fin. No quiero decir que nosotros no obstruimos un poco ese desarrollo, pero tampoco podría decir de que los palestinos, digamos, obviamente que con la elección de Hamas para dirigir a Gaza, ya con eso se manifestaron diciendo quién preferían. Y obviamente que con Hamas las cosas cambiaron. Pero miren ustedes que ahí hay un pero impresionante, que muchos lo veíamos inclusive no tan mal, porque las relaciones que creó Netanyahu con Hamas en esos momentos se podía llegar a pensar
pero se dan cuenta cómo esto funciona entre enemigos que se odian. Posiblemente Netanyahu tenga razón de que jamás, siendo un movimiento de resistencia, a la vez es un movimiento que tiene una constituency, que tiene que crear caminos, tiene que crear escuelas, tiene que crear hospitales, es decir, tiene que trabajar para la población. Yo sé que ellos tienen otra cabeza, tienen ellos la cabeza de la resistencia, la luchar a muerte contra la existencia de Israel, eso también existe, y también vemos que se están armando, también vemos túneles, decía, se sabía todo eso, pero al mismo tiempo se pensaba que el peso de la construcción y de responder a la constituency, es decir, de responder a la gente que lo votó, en definitiva al Hamas, pensamos en términos racionales democráticos, pero nada. Es decir, lo que pasó el 7 de octubre fue que todo eso, no solamente se equivocó el centro izquierda, sino también se equivocó la derecha, una derecha como Netanyahu, digamos, que pensaba, a mi entender, en forma muy racional, porque decía, proceso de paz no puede haber porque no funciona, los palestinos no lo quieren tampoco. ¿Hacer qué? A ver, destruir Gaza totalmente, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Y qué pasa con los palestinos? Y bueno, con los palestinos no queda más remedio que lo que se llama conflict management. En una palabra, está bien, yo Netanyahu no soy el que quiero un arreglo de 2 estados para 2 pueblos, pero ustedes lo trataron, o sea, ustedes del centro izquierdo, ustedes lo trataron, no funcionó, ustedes lo entienden. Entonces, ¿qué tenemos? Yo no quiero hacer una guerra y tampoco quiero volver al proceso de paz. Entonces, ¿qué me queda? Conflict management, tratar de manejar el conflicto en forma tal de que los palestinos puedan vivir bien y se dediquen a vivir lo mejor posible desde el punto de vista económico, y dejen de lado, aunque digamos no me importa que se autollamen o se declaren enemigos de Israel, a mí que me importa mis enemigos, a mí lo que me importa es que no tengan los medios como para hacerme nada. Fracaso total, porque estaba bien pensado, pero Alberto, estaba muy mal llevado. El conflict management fue muy mal llevado, ese es el punto. Alberto, Sí. hablaste de la figura de Ariel Sharon y la sorpresiva decisión que tomó en ese entonces el primer ministro. Te pregunto, ¿cuál fue el rol de Netanyahu en la toma de decisión de la desconexión del año 2005, quien ya había sido primer ministro, porque en algunas votaciones votó a favor de la desconexión? No, votó a favor de la desconexión, así de sencillo. Habrá puesto peros y esto y lo otro, probablemente no hubiese estado tan de acuerdo, pero en definitiva cuando tuvo en el balance, me quedo en el gobierno, apoyo, o si digo que no, me tengo que ir, o por lo que sea, no importa, pero Netanyahu apoyó. No se olviden que Netanyahu también hizo el pacto Hebrón, no se olviden que Netanyahu también admitió en el discurso Barilán los 2 estados para 2 pueblos. La estrategia de Netanyahu, que me parece a mí que va a volver en el sentido, esa estrategia, es decir sí al Estado palestino y hacer todo lo imposible o lo posible para que no funcione. Pero por lo menos, digamos, desde el punto de vista teórico, manifestarlo de alguna forma u otra, es lo que hay que hacer. Netanyahu no tiró abajo de raíz todos los tratados de Oslo. Hizo lo posible para que no funcionen. Pero obviamente siempre tenía la excusa, ¿pero qué quieren de mí? Ustedes trataron de hacerlo funcionar y no funciona igual. Así que, ¿cuál es la objeción conmigo? Y dentro de ese marco, como ya les digo, Netanyahu dio el sí a la desconexión de Gaza, también hizo el pacto Hebrón, White Plantation, todo lo que quieran. Decía que Netanyahu se podría decir que hizo ciertas políticas de la izquierda que ni la izquierda podía haber hecho, y lo que me da a entender, tanto antes como ahora, que si bien Netanyahu es un tipo de derecha, pero no es de la derecha dura, es una derecha muy, muy pragmática, algo que, si ustedes prestan atención también, le molestaba mucho a su propio padre. El padre de Netanyahu siempre decía
que mi hijo puede ser un buen ministro de Relaciones Exteriores, pero no un primer ministro. Ahora, ¿por qué no un primer ministro? Porque el padre sí era duro ideológicamente, eran las personas serias, incorruptibles era el padre, al igual que otros miembros, digamos, del Likud o de la derecha radical, incorruptibles. Pero Netanyahu es corruptible, es decir, que puede, ¿en qué sentido? Uno me dirá, bueno, también cuestiones de dinero, en fin, etcétera, etcétera, eso no me meto. Pero corruptible en el sentido de que puede volcarse a la derecha, puede volcarse a la izquierda, puede volcarse al centro, puede volcarse a lo que él necesita. Eso es Netanyahu. La verdad que Sharon en cierta forma también, pero Sharon nunca fue, digamos, lo que se podría llamar una derecha ideológica. Él viene más bien de las fuentes del Partido Laborista, y el Partido Laborista con respecto a los territorios y colonización, siempre fue pragmático. Colonizamos en donde podemos, y en donde no podemos no colonizamos. Y el asunto de Eretz Israel Shlema, bueno, depende. Bueno, sí, siempre hubo gente como Alterman o Tabenkin, que eran muy de Eretz Israel Shlema, de toda la tierra de Israel. Pero básicamente el Partido Laborista no era eso. Era voy a donde puedo, y a donde no puedo no voy. Es decir, si tengo otras opciones, hago otras opciones. Si hay paz, bueno, mejor, entrego territorios, o por lo menos entrego la cantidad que pueda. Siempre era ese juego. Ahora, como ya les digo, Netanyahu viene de la derecha ideológica, pero él personalmente, más bien que no. Más bien que es más de la derecha Netanyahu, es lo que me conviene a mí, digamos. Alberto, y en ese... Sí. No, quiero entender lo siguiente, porque nos quedan 2-3 minutitos, pero quiero entender algo. Lo que vos estás planteando es una imagen de algo que, corregime si me equivoco, pero pareciera ser que cambió. ¿Vos ves que el Likud en estos últimos 20 años cambió, y el sionismo religioso también, te pregunto, en estos últimos 20 años, desde la desconexión de Gaza, ¿también crees que cambió? Pero por supuesto, el Likud se transformó en un partido populista neto. Toda la gente seria, digamos, ¿saben a quién considero serio? A Levin, por ejemplo. Levin es un tipo muy serio. Cuando Levin habla sobre la reforma judicial, es en serio. Cuando Netanyahu habla de la reforma judicial, es política. Ergo, en una palabra, Netanyahu puede hacer la reforma judicial como no. A eso me refiero. El partido de hoy del Likud es un partido populista, de gente que sigue a Netanyahu, más bien, hasta diría yo, muy al estilo Trump. No sé si apoyo tanto a Netanyahu como odio a los que odian a Netanyahu. Es como, a ver si... Es el clásico populismo de resentimiento que funciona hoy en día. O sea, las masas del Likud son muy importantes, porque digamos que hoy en día bajó mucho el Likud en materia de cantidad de gente que lo vota, así aparentemente por los polls, pero sigue estando entre 26 mandatos, 25 mandatos, 27 mandatos, o sea, es una cantidad importante de gente. Ahora, esa cantidad de gente importante no tiene muy poco que ver con los ideológicos, la gente ideológica como Shamir, como Begin, en fin, ¿no? Fíjense ustedes, el hijo de Begin, que es la misma mentalidad del padre, incorruptible, un tipo de derecha neto, pero odia a Netanyahu en lo más íntimo del alma. ¿Pero por qué lo odia? Porque sabe, al margen de lo personal, sabe que Netanyahu es de derecha como yo soy japonés, es decir, es de derecha, sí, pero puede cambiar, puede dar vueltas puede transformar la derecha en lo que es ahora. Es decir, entonces es claro que la derecha de Netanyahu es una derecha populista. ¿Y el sionismo religioso? No, esos son serios hasta el final. Esos son incorruptibles. Esos son incorruptibles, ahí no entra ni corrupción ideológica ni corrupción de materia de plata. ¿Pero cambiaron en los últimos 20 años? ¿Cambió algo en el sionismo religioso? Obvio, sí, también se volvieron mucho más radicales. Es decir, siempre fueron pro Eretz Israel Shlema. Y con más poder. Y si no, bueno, de ahí surgieron todas las fuerzas. Digamos, el partido, el Mafdal histórico, antes de que surja Gush Emunim y eso, era un partido religioso, moderado, aliado al Partido Laborista,
Es decir, no había ahí mucho drama, era, digamos, un centro derecha. Pero cuando empezó Gush Emunim, cuando empezó el proceso de colonización, cuando los nuevos jóvenes radicales que venían del sionismo religioso eran gente que venía a transformar el país, se venía a transformar. ¿Cómo iban a transformar el país? A través de la colonización, a través de decir claramente, estos territorios son míos, no es una cuestión estratégica, es una cuestión mía total porque me pertenece y cuidado, eso también era una forma de decir de qué forma nosotros nos relacionamos al conflicto. Hasta podría decir de que un religioso nacional de Israel entiende al Hamas y podría decir que uno del Hamas también entiende a un religioso nacional de Israel. Es como diciendo, no se juega con digamos, con la esencia de la territorialidad, porque la territorialidad es espiritual, esta tierra es mía, punto, y no se divide, no se concede, no hay forma, porque conceder inclusive desde el punto de vista estratégico es perder, es decir, todo lo contrario al pragmatismo del Partido Laborista de toda su historia. Es decir, conceder, no, bueno, peleo, sí, esto es mío, pero si hay que conceder, concedo, si es que en materia de seguridad yo me siento bien. Es decir, todo el problema del Partido Laborista siempre históricamente, y también Sharon, que era eso, era territorios para la seguridad. Obviamente que uno podía decir, cuanto más territorio, más seguridad, no me quites territorio porque eso es contra mi seguridad, y otro podía decir, no, mira, como lo hizo Sharon, para mi seguridad, o sea, para la seguridad de Israel, conviene dejar Gaza. O sea, todo el estar en Gaza o irse de Gaza para Sharon era una cuestión de seguridad. Y como ya te dije anteriormente, para muchísima otra gente que lo veía, decía, más que seguridad es un problema personal de él, de los problemas de corrupción que tiene, y con hacer este acto, digamos, se gana la aprobación del centro izquierda, que no va a promover que sigan los juicios contra él o que haya algún juicio contra él o que pase lo que pase. No lo tocamos, ahora pasó a ser de villano a héroe, digamos, pero digamos desde el punto de vista de la forma en que lo justificó era eso. Hay territorios que me sirven y ahora no me sirven más, puedo jugar con eso. Claro. La seguridad de Israel para mí es fundamental, pero para eso hay veces necesito territorio, hay veces necesito menos territorio. Ese es todo el debate. Los religiosos nacionales, no existe eso, no existe tal cosa. Todos los territorios son míos, punto. Alberto, te agradecemos, se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir seguramente hablando contigo sobre este tema porque es muy interesante. Te agradecemos por estos minutos que nos dedicaste. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Hasta pronto. Abrazo enorme. Chao, Un abrazo. chao. Ahí se iba entonces Alberto Spectorowski, justamente, con quien nos encanta hablar, la verdad. Nos deja las cosas muy claras, voy a decir. Y eso es algo que está bueno para alguien hablar con tanta claridad. Antes de terminar con este programa, Eddie, ¿tenemos una información de alguna información del último minuto, Juli? Exactamente.